Para completar las prácticas de la asignatura Programación y Administración de Redes, vas a tener que trabajar habitualmente con el sistema operativo GNU Linux. En concreto, vamos a utilizar la distribución Ubuntu, que es la que tenemos instalada en los laboratorios donde se realizan las prácticas. Para que puedas preparar estas prácticas previamente en tu casa, deberás instalar en tu ordenador una serie de herramientas, entre ellas una máquina virtual con este sistema operativo. Esta configuración te permitirá trabajar como si estuvieses en el laboratorio, configurando una máquina como cliente y otra como servidor, o incluso en ocasiones, cuando tengas que crear una red local con varias máquinas, 3-4 máquinas, podrás abrir varias de estas máquinas virtuales y ejecutarlas simultáneamente. El objetivo de este primer vídeo es explicarte cómo preparar todas estas herramientas, comenzando con la descarga de VirtualBox, su instalación, a continuación la descarga de la máquina virtual que vamos a utilizar y en el resto del vídeo te explicaremos cómo llevar a cabo la configuración y la clonación para que cuentes con varias máquinas virtuales exactamente con la misma configuración. Lo primero que deberás hacer es instalar en tu máquina el software VirtualBox. Accede a la web de VirtualBox, descarga la versión correspondiente para tu sistema operativo y lleva a cabo la instalación siguiendo los pasos que te indica el propio asistente. Una vez que hayas completado este paso, pasamos al siguiente. En la plataforma de docencia virtual encontrarás un enlace a Google Drive desde el cual podrás bajar la imagen de la máquina virtual que a continuación instalarás en VirtualBox. Este archivo se denomina ubuntupar.ova. Su tamaño aproximado es de unos 3 GB. Asegúrate de descargarlo y almacenarlo en tu ordenador. Una vez que completes esta descarga, procedemos al paso siguiente. Usando el enlace que se os ha facilitado en la plataforma de docencia virtual, descarga la imagen del sistema operativo Ubuntu que vamos a instalar. Será un archivo de extensión .ova con un tamaño aproximadamente de 3 GB. Abrimos el menú contextual asociado a dicho archivo y seleccionamos la opción Abrir. Esto lanzará VirtualBox y accederá a la opción de importar la máquina virtual. En la descripción de esta podrás observar las propiedades, entre ellas la procedencia de la imagen, la versión de Ubuntu que tenemos y sobre todo la configuración. Como puedes apreciar, es una máquina que está configurada para consumir 512 MB de RAM y trae configuradas 2 tarjetas de red. Una para conectar a Internet y otra para una red interna que utilizaremos en algunas prácticas. Puedes modificar el nombre y la ruta donde se creará el disco virtual donde se va a copiar la máquina virtual. Importante que despliegues esta opción y cambies a generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores de red. El resto de las opciones puedes dejarlas tal cual. A continuación, haz clic en Importar y espera a que el proceso de importación de la máquina virtual se ponga en marcha. Es un proceso que puede tardar unos pocos segundos. Una vez que la importación haya concluido, verás aparecer en el panel izquierdo de VirtualBox la nueva máquina virtual. Accede a su configuración y realiza los ajustes que consideres necesarios. Sobre todo, es especialmente importante que revises la configuración de red. Primero tendrás un adaptador puente para acceder a Internet que estará conectado a tu adaptador de red. Este puede ser un adaptador Wi-Fi o Ethernet. Elige de la lista desplegable el correcto. Luego tendrás un adaptador 2 que conecta a la red interna, una red interna que te permitirá conectar varias máquinas virtuales. Revisada toda la configuración, cierra la ventana de configuración y para comprobar que la máquina virtual se ha importado correctamente, vamos a iniciarla. Damos clic en Iniciar. Esperamos un segundo, se abrirá la ventana de la máquina virtual. Al principio, la primera vez que ejecutas VirtualBox, es habitual que vayan apareciendo una serie de mensajes de aviso, porque la ventana donde se ejecuta la máquina virtual capturará el puntero del ratón y también el teclado mientras el puntero del ratón esté sobre dicha ventana. Vemos cómo el sistema operativo Ubuntu se inicia. Esperamos a que termine esta fase de inicio.
La ventana la puedes redimensionar en caso de que el texto sea demasiado pequeño, demasiado grande, puedes ajustarla para verlo lo mejor posible y una vez que estemos en este mensaje de inicio de sesión, introducimos el usuario, la contraseña usuario y ya estamos dentro del sistema. Comprobamos que el sistema está funcionando correctamente. Podemos probar a ejecutar algunos comandos, por ejemplo, comprobar en qué directorio estamos o qué interfaces de red tenemos configuradas en nuestro sistema. Utilizamos el comando ipaddr y obtenemos la lista de interfaces de red de este sistema, que como podemos ver tenemos la interfaz local, la interfaz que nos conecta a Internet y una tercera que es la que nos conecta a la red interna. Una vez que hemos comprobado que la máquina virtual funciona, se ha importado correctamente, vamos a cerrarla. Hacemos shutdown now para cerrar esta máquina virtual. Necesitamos ser superusuario, por eso ejecutamos como sudo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser clonar esta máquina. Nos ponemos sobre ella, elegimos la opción clonar y con esta opción vamos a obtener una copia exacta de esta máquina. Ponle el nombre que más te interese, puedes clonar varias veces la máquina para tener varias máquinas cliente y de esta manera poder probar con varias, como si tuvieras varios ordenadores simultáneamente. Asegúrate de elegir la opción de generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores y haz clic en el botón Next. En la siguiente ventana tienes dos opciones. Podemos realizar una clonación completa de la máquina, duplicando incluido el disco duro en el que está instalado el sistema, o bien podemos hacer una clonación enlazada, en cuyo caso ese disco duro no se duplica, sino que cada máquina virtual parte de la misma imagen de disco duro y después se crea un disco secundario para almacenar la información. Igual que hemos clonado esta, como decía antes, podemos clonar varias. Observa que la máquina a partir de la cual hemos clonado tiene una indicación indicando que tiene otras máquinas enlazadas. Vamos a lanzar las dos máquinas virtuales para comprobar que se ejecutan sin ningún problema y que podemos ejecutar comandos en una o en otra indistintamente. Lanzamos primero una de ellas, la movemos a un lado de la pantalla, a continuación hacemos doble clic sobre la segunda y esperamos también a que se abra. Una vez que se haya llegado a la pantalla de login, no tenemos nada más que volver a utilizar el usuario con la misma contraseña para iniciar sesión en tantas máquinas como necesitemos. Lo habitual será que necesitemos solo dos, una actuando como servidor y otra actuando como cliente, pero para algunas prácticas te puede interesar tener 3 o 4. Dado que cada una de ellas ocupa solamente 512 MB de RAM, si tienes una máquina con algo más de 2 GB de memoria, deberías de poder utilizar 3-4 máquinas virtuales sin ningún tipo de problema. Aquí vemos que podemos iniciar sesión en ambas máquinas. A partir de aquí trabajaríamos realizando las acciones que nos indique la práctica y cuando ya hemos terminado, pues cerramos las máquinas virtuales con el mismo comando que hemos visto antes, shutdown, para volver a la ventana de VirtualBox e iniciarlas cuando volvamos a necesitarlas. Cada vez que inicias sesión en la máquina virtual, te encontrarás con la línea de comandos. Para ser más exactos, se trata del intérprete de comandos de Bash, que es el intérprete de comandos por defecto de Linux. Observa que en esta interfaz de comandos siempre te aparece un prompt, un indicador, en el cual aparece primero el nombre de usuario que ha iniciado sesión, en este caso usuario, a continuación una arroba y a continuación el nombre de la máquina, el nombre que se le ha asignado a esta máquina, que en este caso concreto es par. Tras los dos puntos aparecería la ruta del sistema de archivos en la que te encuentras y finalmente el indicador $, denota que eres un usuario estándar, no eres el superusuario, no eres el usuario root. Por lo tanto, hay algunas tareas que no podrás realizar dado que no tienes permisos para ello. Como intérprete de comandos que es, en esta línea de comandos tú puedes introducir órdenes y obtener una respuesta inmediata. Se trata de un intérprete, una herramienta para trabajar de manera interactiva. Por ejemplo, le podemos preguntar al sistema quién soy yo como usuario y me dice que soy usuario, o cómo se llama la máquina en la que me encuentro, hostname, y me dice el nombre de la máquina. De manera análoga iremos aprendiendo a utilizar diversos comandos para obtener la configuración de red, modificarla, controlar servicios del sistema, etc. Para llevar a cabo todas estas tareas
La primera fuente de información serán las diapositivas que te entregamos asociadas a cada sesión de prácticas. Aparte, siempre puedes solicitar ayuda al propio sistema utilizando la orden man. Detrás de la orden man pon el comando del cual necesitas ayuda y obtendrás una documentación completa. Como puedes ver en la parte de arriba te indica cuál es el formato de la orden, en este caso systemctl, el comando que se quiere ejecutar y para qué sirve, una descripción de para qué sirve este comando, para controlar los servicios del sistema. Utiliza las flechas arriba y abajo para recorrer esta documentación o bien la barra espaciadora para ir avanzando página a página. Puedes usar la tecla Q para salir de la ayuda. Desde la línea de comandos no puedes directamente modificar archivos y para muchas de las prácticas que vas a tener que llevar a cabo, esta será una tarea habitual, modificar el contenido de archivos de configuración asociados a distintos servicios. Ese trabajo se lleva a cabo desde un editor integrado que se llama Nano. Para invocar a este editor escribes su nombre y a continuación el nombre del archivo que quieres modificar. Por ejemplo, si queremos modificar el archivo de configuración hosts que se encuentra en la carpeta /etc, escribimos nano /etc hosts. En este caso, este archivo, como archivo de configuración del sistema que es, no podemos modificarlo como usuarios estándar. Puedes ver en la parte inferior que aparece una indicación diciendo que este archivo no podemos escribir sobre él. Observa también que en la parte inferior tienes los comandos que te permiten manejarte con este editor. Por ejemplo, para salir de él pulsaremos control X. ¿Qué ocurre si necesitamos modificar entonces un archivo de configuración? Para poder modificarlo, para poder escribir en él, tenemos que convertirnos temporalmente en superusuario. Para ello, precedemos la orden a ejecutar de la palabra del comando sudo. Al hacerlo, el sistema nos pedirá la contraseña asociada a nuestra cuenta para convertirnos en superusuario temporalmente. En este caso es usuario, accedemos y ahora sí que podemos modificar. Observa cómo ya no aparece la indicación, con lo cual podríamos aquí introducir, modificar las líneas que quisiésemos. Con control O escribiríamos esos cambios en el archivo y con control X saldríamos de nuevo. Entonces esta será la manera habitual en la cual modificarás archivos de configuración. Como indicábamos antes, habitualmente tendrás que modificar archivos de configuración en muchas de las prácticas. Normalmente, cada cambio realizado en un archivo de configuración irá seguido de un reinicio del servicio correspondiente para comprobar si el servicio adecúa su funcionamiento a la nueva configuración que hemos establecido en dicho archivo. Y también es habitual que tengamos que entrar y salir del editor para realizar correcciones en el archivo de configuración y reiniciemos el servicio, comprobemos cómo está múltiples veces. También es muy probable que tengamos que consultar la documentación con el comando man que ya hemos conocido. Realizar todo esto desde una consola de texto, como en la que estamos trabajando ahora mismo, puede resultar un tanto incómodo. No obstante, esta consola tiene la particularidad de que cuenta con múltiples escritorios virtuales. Para cambiar de uno a otro, lo único que tienes que hacer es pulsar la tecla Alt y a continuación usarla en combinación con las teclas de función. Con Alt F1 accederíamos a la consola en la que estamos por defecto, a la consola inicial en la que hemos iniciado sesión. Con Alt F2 accederíamos a la segunda consola. Observa en la parte superior cómo en la primera consola indicaba que estábamos en TTI 1, es la consola 1, y ahora estamos en la consola 2. Aquí podemos iniciar sesión, proceder a editar el mismo archivo de configuración que abríamos anteriormente, etc hosts, y estando dentro de este archivo podemos pulsar Alt F1 para volver a la pantalla inicial. De igual manera podríamos abrir una tercera consola para, por ejemplo, consultar este archivo, la documentación sobre este archivo. Observa con qué facilidad podemos cambiar de una pantalla a otra simplemente con una combinación de tecla y de esta manera resultará mucho más cómodo, como decía antes, editar un archivo de configuración, acceder al intérprete de comandos para reiniciar el servicio, consultar una documentación en caso necesario, sin tener que estar continuamente saliendo del editor, volviendo a entrar, etc.
En general, con estas herramientas tendrás suficiente para realizar la mayor parte de las prácticas. No obstante, habrá alguna en la cual necesites contar con una interfaz gráfica de usuario para ejecutar alguna aplicación. Por ejemplo, para ejecutar la aplicación Etherape es necesario un entorno gráfico. Si intentamos ejecutarla desde la línea de comandos, puedes observar cómo aparece un error indicándonos que no puede abrir la pantalla, no puede abrir el display, porque no hay un entorno gráfico. En esta situación, cuando necesites un entorno gráfico, lo único que has de hacer es escribir desde la línea de comandos la orden Start X para poner en marcha este entorno gráfico. Obviamente requiere algo más de memoria y lo ideal es iniciarlo solo y exclusivamente cuando nos haga falta ejecutar una orden como la que acabamos de indicar. El resto del tiempo es preferible trabajar desde la línea de comandos para que de esta forma podamos ejecutar varias máquinas virtuales sin problemas. Desde el entorno gráfico, como puedes ver, tenemos un menú de opciones desde el cual tenemos acceso a distintas aplicaciones, entre ellas el propio terminal. Desde aquí podemos ejecutar las mismas órdenes que hemos visto hasta ahora desde el principio del vídeo. Ahora sí que al ejecutar esta orden, Etherape, podríamos acceder a ella desde el entorno gráfico sin ningún problema.